España se está rebelando porque se ha consumado la traición a la patria. España se ha vendido al mejor postor, a los independentistas, a los comunistas y a los terroristas, los que la quieren romper. Pedro Sánchez comete un golpe de mano y es ya investido presidente del gobierno. Se ha hecho la semana pasada. Ha salido ya los ministros, se ha constituido el gobierno y son días negros para España. Por eso nosotros nos conjuramos a resistir para reconquistar los valores decisivos. En este encuentro, amigos, contamos con 3 analistas de primera, con fuerza y con una visión muy aguda de lo que está pasando. Y además que tienen en común su juventud. Son 3 jóvenes y los jóvenes precisamente están diciendo mucho en este momento de la historia de España. Queremos explicar lo que está pasando a nuestros amigos de Hispanoamérica, porque realmente es difícil de entender desde allí. Resistiremos y reconquistaremos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. ¿Qué tal, Caterina, desde México? ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos. Bienvenidos a otro encuentro Familia, Vida, Libertad. Es un gusto estar con ustedes para hablar de este tema tan importante. Y como ya lo mencionaba Pedro, tenemos 3 invitados de lujo. Tenemos a Josué Cárdenas, que es periodista y cronista parlamentario, periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca, director del programa La Burbuja, que es un medio de comunicación español, famoso por sus incisivas preguntas en la sala de prensa del Congreso Español a los diputados de izquierda o independentistas. Bienvenido, Josué. Ahí. Perdón, muchísimas gracias. Es un auténtico honor estar con vosotros y aquí estamos para, bueno, pues contar un poco lo que está pasando en España, que es muy grave. Gracias, Josué. También contamos con la presencia de José Luis TV, que es un influencer de opinión en redes sociales, colaborador en el canal de YouTube Info España y en la página de Facebook con el mismo nombre, que cuenta con 80,000 seguidores. Bienvenido, José Luis TV. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y bueno, por último, tenemos a María Herrera Mellado, que es asesora de Actúa Familia, es de la casa, es abogada y analista política, es abogada especialista en inmigración en Estados Unidos, fue abogada para las Naciones Unidas, para la Unión Europea, tiene un doctorado y 2 licenciaturas por la Universidad de Granada, es analista y comunicadora en varios medios españoles e hispanoamericanos. Bienvenido, María, qué gusto tenerte. Hola, Caterina. Bueno, es un placer estar de vuelta, ¿no? En uno de estos encuentros y ver a Pedro y verte a ti después de que coincidimos en el CIPAC México el año pasado, en unas circunstancias muy diferentes, pero hoy celebramos también la victoria de Javier Milei, que estuvo allí acompañándonos. Yo fui una de las ponentes, él también, y el candidato a la presidencia de México, Eduardo Verástegui, al que le deseamos lo mejor en este año electoral. Gracias por tenerme aquí, Pedro y Caterina. Exactamente, qué Gracias. gusto volvernos a encontrar y pues nosotros también estamos felices de esta victoria, Javier Milei, y también tenemos toda la esperanza de que Eduardo Verástegui junte todas las firmas necesarias para tener nosotros en México un candidato pro vida, pro familia y pro libertad. Magnífico. Así es, y pronto lo sabremos, ojalá sea así. Bueno, yo antes que nada, para meternos ya en harina, les pediría a cada uno de nuestros 3 invitados un titular de qué está pasando en España. A ver si son capaces de resumirlo en un solo titular. Por el mismo orden, Josué. Bueno, pues el Estado está contra la nación. Yo es lo que diría. Tenemos un Estado con todo su arte sonado contra la nación española, contra los españoles, contra el pueblo. Muy bien, el Estado contra la nación. José Luis Tibi, Pues que estamos ante un golpe de estado crónico. un golpe de Estado crónico. Muy bien. ¿Y María, tú qué dirías? Bueno, yo creo que lo más obvio, ¿no? Lo que se lee y lo que se palpa, ¿no? Que Sánchez vende a España por 7 votos y sin importar las consecuencias. Es realmente alucinante hasta el punto que hemos llegado en esta España de hoy en día. Nadie entiende lo que está pasando en España.
Muy bien. Pues exactamente, Sánchez vende a España por 7 votos. Yo os empezaría preguntando, en este primer bloque, esta historia del golpe y de la resistencia, ¿qué sentimientos y qué emociones habéis vivido en los últimos días o en las últimas semanas? ¿Habéis ido a las manifestaciones? Tú, María, has estado allí en Madrid, cerca del Congreso. ¿Qué anécdota habéis tenido? ¿Cómo lo podéis narrar, Josué? Bueno, la verdad que a nivel personal os puedo transmitir un desazón, una tristeza. Yo creo que igual, eso no lo he podido vivir, ¿no? Pero igual que es aquella generación del 98 le dolía mucho España y sufría mucho por ver la pérdida de territorios, ahora no es que estemos perdiendo territorios, ahora es que perdemos la propia nación española, ahora es mucho más grave, ¿no? Entonces, esa sensación pues se ha impregnado de mí y llevo unos días, pues eso, cabizbajo, a pesar de la felicidad que puedo tener por otros motivos, pero la verdad que el sentimiento patriótico me duele mucho España, ¿no? ¿Qué es lo que he vivido? Bueno, pues por un lado en el Congreso de los Diputados, donde he tenido oportunidad de hacer seguimiento y de seguir la investidura de Pedro Sánchez, pues os cuento una anécdota que yo creo que es reveladora. Cuando Pedro Sánchez fue investido y pronunció su nombre Francina Armengol, que para el que no lo sepa es la presidenta del Congreso y es una mujer que cuando fue presidenta de Baleares, una comunidad autónoma española, pues decidió vetar sistemáticamente la investigación sobre abusos de menores, de chicas menores de edad. Ella se opuso frontalmente. Pues cuando pronuncia el nombre de Pedro Sánchez, es presidente del gobierno, mis compañeros, sí, entiendo que son compañeros, pero bueno, califíquenles ustedes, se pusieron a aplaudir, los periodistas en la tribuna, situados arriba en el Congreso, se pusieron a aplaudir de una manera, vamos, exuberante y parecía que se les iban a salir los codos, ¿no? De tanto aplauso. Entonces eso me dio mucha pena y nos dice que hay un interés mediático, hay un interés periodístico, hay un interés también judicial, hay un interés de muchos ámbitos del Estado en que Sánchez siga siendo presidente y que Sánchez siga teniendo poder, ¿no? Porque está muy a gusto con Sánchez siendo poderoso. Por otro lado, en las manifestaciones lo que he visto es esperanza, he visto a mucho chaval, he visto a mucho joven, he visto también muchas familias diciendo, mira, termino mi jornada laboral, termino mi duro desempeño en el trabajo y me voy a Ferraz, me voy a las sedes del Partido Socialista repartidas no solo en Ferraz, sino por toda España y voy a protestar por mi España, por mis derechos, por mi libertad, por todo lo que representamos aquellos que nos oponemos a Sánchez, ¿no? Y entonces está habiendo muchas sensibilidades, hay gente que va a rezar, que tiene todo el derecho legítimo allí a rezar, hay una iglesia situada muy cerca de Ferrari, y hay unos chicos que rezan el rosario, hay otros que deciden, pues bueno, pues llevar una serie de pancartas, hay otros que han decidido llevar muñecas hinchables y así reírse del PSOE y de su conexión con la prostitución. Ha habido muchas sensibilidades, pero lo bonito ha sido que mucha gente, y ya son 18 días los que se llevan agolpándonos en Ferraz, pues protestando contra Sánchez y contra el Partido Socialista, que es el epicentro del mal. Por lo tanto, ese es el único halo de esperanza, que por lo menos el pueblo español reacciona, ¿no? Y ver el cariño que nos transmite la gente, aquellos que nos hemos posicionado, a pesar de la violencia que hemos recibido, a pesar de los ataques, pues es gratificante y es muy bueno. Así que bueno, pues por un lado tristeza por lo que he visto de mis compañeros y por cómo está el panorama, pero por otro lado esperanza porque todavía hay una España reacciona, ¿no? Decía en el Evangelio Cristo aquello de no lloréis, solo duerme, no está muerta, ¿no? Aquella niña. Pues yo con España me parece lo mismo. No lloréis todavía, que todavía queda algo de pulso, que está dormida, pero no está muerta. Qué bonito, te agradecemos esas palabras, Josué, y además tu valentía que has estado enfrentándote con los malos más malos de, del panorama político español, donde te querían ningunear, donde de hecho te ningunearon con esa soberbia, ¿eh? Los nacionalistas catalanes, vascos, los etarras, y tú ahí desempeñando, dando muestras de una profesionalidad admirable pese a tu juventud, y cuando he sabido tu edad, en fin, más vale, eres insultantemente joven, pero insultantemente valiente. No menos que nuestro amigo Tibi, que yo le voy a preguntar qué ha sentido en estos días. No sé si ha ido a alguna manifestación, porque Tibi vive por aquí, muy cerquita
a unos kilómetros de donde yo resido, de Cádiz, vive también en el municipio de La Línea, muy cerquita de esa colonia extranjera en nuestra patria que es Gibraltar. Y bueno, ¿cómo has vivido estos días, Tibi? Le decimos Tibi por su nombre en redes sociales. Bueno, a mí lo que me sorprende es que la derecha haya salido a la calle. O sea, ¿cómo de mal tiene que estar haciéndolo el gobierno para que saque a la gente de derechas a la calle? Que nosotros nunca salimos. Yo no soy muy optimista, pero no creo que a Sánchez las manifestaciones le importen poco. Creo que las manifestaciones hacen daño a la imagen de Sánchez en el exterior. Y creo que está bien que nos empecemos a acostumbrarnos a salir a la calle porque vamos a tener que salir, yo creo que más de una vez en esta legislatura. Pues, y María, ¿qué has sentido por ahí en Madrid y en Sevilla y en donde has estado? Que estás aquí de vacaciones, todos sabemos que tú resides en Miami. ¿Qué has sentido? Bueno, la verdad que vine para participar en la tercera cumbre de la Iberosfera, ¿no? Del Parlamento, del Grupo de Conservadores y Reformistas de Vox, particularmente Vox Europa, y me dio mucha alegría que los que nos dimos allí cita, ¿no? Inclusive la vicepresidenta de Ecuador, la candidata a la presidencia de Colombia, muchísimos ministros de Asuntos Exteriores de Brasil, Hungría, embajadores, influencers, periodistas, todos se animaron a unirse y defender a España en las calles. Todos iban transmitiendo lo que pasaba, todos le han contado a aquellas personas que nos veían desde otros países qué es lo que realmente está pasando en España. Y eso es importantísimo, hasta el punto que el segundo día que yo participé, la primera noche que llegamos, yo participé el segundo día y durante la cena, justamente una media hora antes, llegó el periodista más importante ahora mismo en Estados Unidos, Tucker Carlson, ¿no? De Fox News, que de hecho ya montó su plataforma en X, lo que era antes Twitter. Entonces, esa entrevista ya tiene más de 10 millones de reproducciones, como confirmada con Santiago el día que nos vimos, o sea, es una oportunidad espectacular. Jack Posobiec, también un influencer mediático enorme, cubriendo todo esto. Pues entonces ha sido algo triste, ¿no? Desde el punto de vista de que se consolida ese golpe a España, al Estado, a la democracia, a la separación de poderes, pero por otra parte, se llevó a cabo en un momento en el que nos rodeamos de personas con una capacidad, ¿no? De denunciar en sus países, en Colombia, en Perú también estuvo la congresista Norma Yarro en la cumbre, inclusive la vicepresidenta de Argentina participó virtualmente. Todo lo que está pasando en España. Y eso es importantísimo porque el rol de Vox en unir a la iberosfera, en explicarle a estas personas qué es lo que pasa en nuestro país, muy importante, porque recordemos, Pedro, y con esto termino, que cuando se estaba dando el golpe de Estado en Bolivia o cuando se estaba atacando el otro golpe de Estado en Perú o cuando Petro hacía de las suyas en su investidura, Vox ha estado presente en cada uno de esos países y ha sido precisamente el efecto contrario. Se contaba aquí en España qué es lo que pasaba en nuestros países hermanos. Pues ahora se dio la circunstancia en el que estas personas saben muy bien lo que está pasando, van a ser nuestros altavoces y ojalá en algún punto podamos acabar con el germen, el origen de todo, que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ese grupo de narcoterroristas, de progresistas que no tienen límite a la hora de financiarse y de violar todos los derechos humanos. Exactamente, esto es comunismo y ojalá. Y hay que decir, hay que nombrar a una persona que es Germán Terz, tu amigo Germán Terz, y yo creo que él, además lo sé, se apoya muchísimo en ti, confía muchísimo en ti, y que está haciendo una obra realmente importante, ¿no? Contraatacando a todo ese grupo de Puebla y está siempre ahí al pie del cañón, ¿no? Bueno, Así es. y todo esto que ha pasado en España, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo lo relataríais, Josué? ¿Cómo crees que hemos llegado a este punto? Explícaselo a nuestros oyentes también hispanoamericanos que no se lo creen. A mí me preguntan y no sé qué Bueno, tiene. claro, algunas veces analizamos el fenómeno Sánchez y algunos hablan del sanchismo como si fuera un boletus, como si fuera una secta que ha surgido ahora en otoño y que nos ha
germinado y que, bueno, pues ha aparecido aquí y que no tiene ningún tipo de precedente, ¿no? Sánchez no es nadie sin aquellos que le han precedido. Y cuando digo aquellos que le han precedido, no solo los de su partido, sino líderes también de la derecha política que han ido, digamos, abriendo camino, ¿no? Aquello de Machado de se hace camino al andar, pues yo creo que aquí han ido poco a poco, golpe a golpe y verso a verso, haciendo camino para que lleguemos hasta esta deriva. Vamos a ver, muchos dicen que lo que está haciendo Sánchez es un golpe a la Constitución, es un golpe al Estado de Derecho, y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es que está utilizando la Constitución, está utilizando el Estado de Derecho, está utilizando la democracia para dar un golpe contra la nación. Está utilizando todo eso que se lo permite, que le permite, porque se lleva erosionando durante mucho tiempo, conseguirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cosas como el Estado de Derecho ya estaban rotas en España. En el año 85, para que nadie lo sepa, Felipe González, el presidente que teníamos aquí, que estuvo durante 14 años, pues lo que hizo fue elaborar una ley orgánica para que al Poder Judicial lo eligiesen los políticos y no los propios jueces, y por lo tanto fuesen puestos a dedo en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, y bueno, pues que ahora tengamos que cada uno de los juicios no sirva de nada llevar ante los tribunales a ninguno de los políticos del PSOE, porque son los propios, son los que han depumpido y son los propios del PSOE los que están ahí metidos, ¿no? Dicen, está acabando con el Estado de Derecho. Bueno, el Estado de Derecho ya con la Ley de Violencia de Género del año 2004 del señor Zapatero ya se rompía el Estado de Derecho, ya se rompía la ley que impera y la presunción de inocencia, que es fundamental para que un Estado de Derecho se sustente, ya estaba absolutamente roto. Con la Constitución y las nacionalidades y el reconocimiento de nación a cualquier territorio, pues ya se comenzaba un camino para que haya separatistas, para que haya independentistas que se acogiesen a la Constitución y dijesen, que aquí la Constitución nos reconoce a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es toda una deriva que llegó con una transición que vivimos aquí en España, que se hizo deprisa y corriendo para acabar con lo que habíamos vivido y contentar a todo el mundo y ponerles entre la espada y la pared y decirles, ¿tenemos susto o muerte? Elija usted. Pues claro, la gente lo que se eligió fue el susto, ¿no? De eso se derivó a una travesía por el desierto de 14 años de corrupción, de acabar con la industria española, de laminar al empresario español, de entrega de soberanía de España durante los años de González. Llegó el señor Aznar y no revertió nada, hizo alguna política en materia de antiterrorismo e intentó, pues eso, que tuviéramos algún tipo de peso siempre bajo el paraguas OTAN y siempre bajo el paraguas de los Estados Unidos, pero nada más, no revirtió ninguna de las políticas, aceptó la inmigración masiva, aceptó una serie de postulados, leyes contra la familia, ley del aborto, se abortó más que nunca en los años de José María Aznar hasta esa fecha. Después llegó la masacre del 11M, 192 muertos, Zapatero llega al poder gracias a la manipulación y gracias a lo que allí sucedió, y Zapatero se pone ya, pues eso, las botas en contra de leyes liberticidas. La ley de violencia de género que antes he citado, leyes en las que el matrimonio ya suponía, pues eso, un sentimiento, para cada uno podía pensar lo que es el matrimonio, leyes en cuanto a, pues eso, entrega y siguiendo la entrega de soberanía, y Mariano Rajoy, que muchos pensaban que iba a ser el que iba a frenar todo este proceso y no, lo aceleró en materia terrorista, sacando presos, acercando a otros tantos, permitiendo todas las leyes que habían imperado durante la etapa Zapatero, por supuesto no acabando con pues eso, esa entrega del Poder Judicial a los políticos, y llegamos hasta Sánchez, donde Sánchez dice, bueno, ya tengo legalizado a Batasuna, a la ETA, ya tengo con poder a Esquerra Republicana, ya tengo con poder al independentismo, han cometido una serie de delitos, les voy a amnistiar, voy a nombrar a mi ministro de Presidencia, el que ha llevado a cabo la ley de memoria histórica para que los españoles solo tengan una conciencia histórica, y le voy a poner de ministro de Justicia para que instituciones y justicia vayan de la mano. Amnistío a todos los delincuentes que durante todos estos años han cometido delitos, al igual que se amnistiaron en el año 77 a los delincuentes que habían cometido delitos durante el franquismo, y estamos ante un nuevo régimen. Ya no podemos hablar del régimen del 78, porque sinceramente está absolutamente obsoleto y es un régimen muerto. Eso sí que está muerto. La nación española no, pero el régimen del 78 está absolutamente muerto, y hablamos del régimen del 23, el régimen del PSOE, el régimen de Sánchez, donde se propone una nueva normalidad, ese término que se utilizó en la etapa del COVID, que también fue fundamental para todo lo que estamos viviendo.
se coartaron libertades, nos encerraron ilegalmente, hubo todo una serie de desmanes que llevó a cabo el gobierno y le ha salido prácticamente gratis. Y aquí nos encontramos viendo cómo, ya les digo, apelar a los tribunales es inútil, viendo cómo pues, se cometen 100.000 abortos al año y aquí nadie dice nada y subiendo, viendo cómo pues, es una realidad moral, política, institucional, como nación de España, que bueno, pues quedamos a la altura del betún, ¿no? Exactamente. Bueno, si algún día no encuentras trabajo de periodista, que no creo, como profesor universitario tendrás seguro, porque vaya resumen que nos ha hecho. Continuad vosotros y completad cómo hemos llegado hasta aquí, por favor. José Luis TV, si quieres. Bueno, ha sido un proceso largo. Tuvo que ser necesario que existiesen unas condiciones previas para que se pudiera dar el escenario que estamos viviendo en estos momentos. Y la mayoría de esas condiciones previas han sido puestas de un modo u otro por el PSOE. Me refiero, por ejemplo, a la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que ha mencionado antes Josué, y que fue el primer gran ataque de la izquierda a la separación de poderes. Ataque, por cierto, que nunca fue subsanado por ningún gobierno del PP posterior. Me refiero también al gobierno de Zapatero, que volvió a dividir a los españoles en rojos y azules con disposiciones legales como la Ley de Memoria Histórica. Y luego una cosa que yo añado a lo que ha dicho Josué, que es la aparición de Podemos, con ayuda, por cierto, del PP de Rajoy, que lo usó para dividir el voto de la izquierda en una jugada que, bueno, de maestra tiene poco. Y Podemos trajo esa política barriobajera, importó el escrache, que era una cosa que hacía la izquierda populista latinoamericana, de donde proceden ellos, ideológicamente hablando. Esos discursos que incitaban las bajas pasiones, que polarizaron a la sociedad de una manera peligrosa. Todo eso es lo que ha creado el caldo de cultivo perfecto y solo hacía falta pues que llegase un tipo sin escrúpulos y sin límites como es Pedro Sánchez y ya está, estamos aquí. Así es. María, desde tu atalaya, y nunca mejor dicho, desde tu rascacielos, donde tu departamento allí en Miami, ¿cómo se ha visto todo esto? ¿Cómo vienes viendo? Como española que estás viendo, ¿qué nos tienes que contar? Evidentemente coincido con el análisis, ¿no? Tanto de Josué como de José Luis, pero también hay que añadirle a todo esto, ¿no? Que esto se ha podido producir porque han controlado absolutamente y siguen controlando la mayoría de los medios de comunicación. Porque las instituciones internacionales son los que además le ponen, ¿no? La alfombra para que ellos caminen sin ningún tipo de obstáculo. Estamos hablando tanto de la Unión Europea que causa risa a aquellos que piensan que la Unión Europea nos va a salvar a España ni a los españoles, y de las Naciones Unidas, ¿no? Todas estas condiciones. Entonces, sí, claro, si unes a estos cambios de leyes orgánicas y cambios legislativos y políticas en España, el contexto internacional, el contexto mediático es perfecto porque evidentemente nadie se cree que, vamos, lo que me estáis contando, si quitamos digamos, de este potaje, quitamos a los independentistas y a los golpistas y a los batasunos, lo que estamos viviendo en Estados Unidos es exactamente lo mismo. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una sociedad a la que viven bajo como si tuviera una anestesia, que no siente ni padece, dice Josué, 100.000 abortos al año, en Estados Unidos 1 millón de niños abortados al año, inmigración ilegal aquí, invasión descontrolada. En Estados Unidos, desde que llegó Biden, 10 millones de inmigrantes que han intentado entrar por la frontera sur, más de 8 millones que lo han conseguido. Y, por supuesto, la batalla cultural que no se ha dado durante décadas, de la que hemos hablado en la cumbre de la Iberosfera, y que ha hecho que la derecha de Excel, la derecha de despacho, no se haya peringado lo suficiente y que ahora tenemos una juventud que ve perfectamente normal estos pactos, o que en España pues se produzcan estos asesinatos en el vientre materno, o que la Unión Europea nos dicte cómo vamos a celebrar las Navidades, o que vamos a producir en el campo, o con quién pactamos, o quién es la ultraderecha. Porque aquí la ultraderecha ahora, por lo visto, se incluye, va desde Vox hasta Javier Milei, un liberal, anarcocapitalista, ¿no? A Eduardo Verástegui, a todo lo que no sea el grupito de delincuentes, ¿no? De Que los, son ellos.
Los de siempre. Y yo creo Bueno, que los invito a que vean las intervenciones, sobre todo de la ex embajadora húngara en España, Josephine Mayer, mi amiga Josephine Mayer, los que participaron de Heritage Foundation, Miklos, Luca, o sea, Pedro, tú y yo los conocemos, pero es que realmente cuando uno se sienta y viaje de espacio a espacio en cualquier convención conservadora o cumbre, te das cuenta que es la misma agenda, el mismo forma de proceder y que esto se permite porque ellos están unidos y la derecha, a excepción del Foro de Madrid, que lo lleva ahora la Fundación Disenso, no hay nada que vaya y que exponga el narcoterrorismo, el adoctrinamiento, el envenenamiento que está sufriendo la población a nivel internacional, porque esto no es ni siquiera de España. España es el componente separatismo, pero ¿qué hablamos, por ejemplo, en la Bolivia de la nación de naciones? El indigenismo, el feminismo extremo, o sea, que en cada país, en Estados Unidos, el supremacismo negro. Todo esto en cada país ellos han detectado cuál es el talón de Aquiles para dividir a la sociedad y para meter un programa que lo que lleva es el exterminio de la sociedad, de la identidad y de la historia tal y como la conocemos. muy bien, porque María, has tocado una cosa que yo iba a preguntar ahora mismo, ya lo has introducido tú. La conexión entre todo esto que está pasando, esta desintegración de España, podemos decirlo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta crisis de valores decisivos, lo que le llamamos en Actúa Familia los valores decisivos, porque son decisivos? O sea, Vox tenía que haber sido decisivo si no hubiera sido esa serie de, de catástrofes que ocurrieron en el mes de julio en España, ¿no? Y que no se pudo conseguir esa mayoría de la derecha, ¿no? Esos valores decisivos que tienen que ver con todo esto, ese el valor de la defensa de la vida, de la defensa de la De familia, la de los dignidad, del hijos, de la respeto, dignidad, claro. de la libertad verdadera, de la educación, de la libertad de pensamiento. Tibi, ¿tú qué crees qué conexión hay en todo esto? Porque para nosotros es muy importante. Hay una carencia de valores, sí, y también de valores democráticos. Es decir, España es una democracia sin demócratas. La mayoría de los españoles perciben la política como perciben el fútbol. Oye, yo quiero que mi equipo gane al rival aunque sea de penalti injusto en el minuto 90. Pues eso lo han trasladado a la política. Eh, Muchos dicen en Twitter, por ejemplo, no me gusta la amnistía, pero menos que gobierne la derecha. Por ejemplo, la alternancia en el poder es una de las bases de la democracia. Ellos prefieren cualquier cosa literalmente a que pueda gobernar la derecha. O sea, en demócratas en España no hay tantos, me temo, y ese es un problema grave. Exactamente. Y Josué, ¿qué nos tienes que decir sobre estos valores decisivos, ¿no? Que nosotros queremos reconquistar para España? Bueno, ¿Tiene conexión con esto que está pasando o qué? sí, claro, claro. O sea, tú cuando inoculas una serie de pensamientos en la sociedad es porque antes la has preparado, ¿no? Es porque antes has sembrado el terreno para que se pueda producir y para que una ley como la ley trans, que es un delirio, le preguntes a un demócrata, a alguien de una dictadura, a un marciano o al que pasa por ahí, es un auténtico delirio. O sea, eso de que te puedas autopercibir como te dé la gana, cualquier sociedad mundial, cualquiera que tenga raciocinio te dice que es una barbaridad. Pues no, es aceptada porque llevamos años y años pues en las películas viendo, ay, la realidad de un trans que se queda sin madre y entonces le atropella un jabalí y luego se sube a un globo y vive una experiencia mística. Pues todo esto ha servido para que los niños lo acepten, para que las escuelas se proponga y para que tengamos una ley trans que aquí se acepte, que está teniendo nefastas consecuencias allí donde se propone. O sea, allí donde se propone destruye familias, destruye individuos y destruye todo aquello que hay por su paso. Por tanto, aquellos que quieren impregnar nuestras sociedades de determinados discursos concretos saben que tienen que golpear tres cosas. La nación, es importantísimo que nadie tenga sentimiento de pertenencia, que aquí seamos ciudadanos del mundo, cantemos Imagine, todos de la mano y viva la Pepa. Después, a la familia, o sea, hay que cargarse ese núcleo, hay que enfrentar al padre con el hijo,
hay que vender que la familia es un constructo anacrónico y que forma parte del medievo y que por lo tanto lo que hay que vivir es solo y hay que vivir como individuos formalizados y por lo tanto pues esas son las consecuencias que estamos teniendo. Cantidad de gente que está muriendo sola, que se enteran de su muerte porque empieza a oler mal y el vecino llama a los servicios de emergencia, ¿no? Y el tercer puesto es el trabajo, es la justicia, es las condiciones laborales, es una realidad en la que uno pueda vivir, pues eso, con un sueldo digno para poder abastecer precisamente a su familia. Eso se lo quieren cargar, lo que quieren es individuos, pues eso, que trabajemos montones de horas, que nos convirtamos en consumidores autómatas y que solo vivamos de consumir y que estemos, pues eso, que a llevar una mochila en una espalda y una bicicleta, pues le llamen trabajo digno y que entonces pues todos nos convirtamos en unas máquinas de consumir, de trabajar y en grandes multinacionales, nada de tienda de barrio, nada de conocer al zapatero, al camarero, al ferretero, sino que todos se conviertan en multinacionales para que todo se diluya y nadie conozca a nadie, no conozca ni a tu vecino, ni a tu padre, ni a tu abuelo y que veas en todo el mundo, pues eso, un rencor y que por lo tanto te enfrentes entre nosotros y sobre todo con Dios, ¿no? Que es el último ápice al que te quieren enfrentar, ¿no? La última cosa a la que te dicen, no, tú no perteneces a nadie. Hace poco en una manifestación en Colón, y mira que era en contra de la amnistía, pero hubo un sujeto, Fernando Savater, que se atrevió a decir una frase que a mí me hiela la sangre, que es non serviam, nosotros no servimos a nadie, que es la frase luciferina por antonomasia, ¿no? Bueno, pues este tipo de frases se van inoculando y aquí no hay ni Dios, ni patria, ni justicia, y aquí lo que hay, pues eso, es cada uno la guerra por su cuenta y eso nos quieren enfrentar al propio creador, al que nos ha hecho a todos. Crea uno o no, pero por lo menos que reconozca que hay una serie de valores occidentales, que hay una serie de valores cristianos que creo que nos hacen mejor como sociedad. Peque uno más, peque uno menos, crea uno una serie de cosas o menos. Pero por favor, que tengamos en cuenta que no somos el ombligo del mundo, que por encima nuestro hay un creador, hay una patria, hay una familia y hay un trabajo digno que establecer y que defender. Muy bien. Mira, hay una cosa que a mí me preguntan, lo hemos titulado este encuentro Golpe en España. Si realmente lo podemos considerar un golpe de Estado o un golpe de mano, o cómo, porque hay gente que dice en el mismo Congreso, ¿no? Cuando intervino Santiago Abascal, se le paró y se le dijo, no hable usted de golpe porque ya sabemos lo que es un golpe y aquí en el techo del Congreso está del 23F del 81 cuando entraron armados. Entonces, bueno, esto se puede, ¿tú qué crees, Stevie? ¿Se puede considerar un golpe de Estado o quizás un golpe de mano? ¿Cómo lo calificas? A ver, hay que entender que en la actualidad los golpes de Estado no se hacen entrando en el Congreso pegando tiros o sacando los tanques a la calle. Eso se quedó en el siglo XX. Los golpes de Estado hoy se dan llegando al poder por la vía de la democracia y una vez en el poder uno va colonizando instituciones, erosionando la separación de poderes, retorciendo las leyes y retorciendo la propia Constitución, que es justo lo que ha hecho el PSOE, no ya en estos 5 años, prácticamente desde que llegó la democracia. A ellos les basta con ganar las elecciones por un escaño más que el rival y ya está, a perpetuarse en el poder. Por eso yo lo califico como un golpe de Estado, pero un golpe de Estado perpetuo, un golpe de Estado crónico, que se da todas las elecciones una tras de otra. Así es. María, ¿cómo lo calificas? ¿Golpe de Yo Estado, creo que es quizás? un golpe a España, un golpe a la patria, ¿no? O sea, claro, la definición tradicional de golpe de Estado quizás no se encaja, pero como dice José Luis, pues efectivamente han cambiado las formas en las que se llevan a cabo los golpes de Estado, ¿no? Imaginaros que pedir una manifestación pacífica y patriota al Congreso de Estados Unidos se tildó en Estados Unidos con un golpe de Estado por el propio Trump, que era, por cierto, el que ostentaba el poder. Entonces yo diría que es un golpe a la nación española y, bueno, un golpe perpetrado para acabar con la nación española, digámoslo así. Y volviendo al tema anterior, lo que comentaba Josué, es importante también recordar que los valores, los principales valores, el valor de la libertad es el primero que está siendo atacado, pero que, como él decía, y como decía también José Luis, en España los jóvenes y los no tan jóvenes no tienen
ningún concepto de la libertad, es que ni la valoran, ni saben lo que conlleva, y eso es peligrosísimo. Sin embargo, yo sí que vivo en Estados Unidos, os puedo decir que desde chico la educación en valores cívicos, que incluyen el respeto, la dignidad, la libertad y sobre todo el conocer tus derechos constitucionales, es algo que hace esa nación digna de una defensa a ultranza de lo que es los pilares fundamentales, lo que fue la primera constitución en el mundo moderno, y que a día de hoy tú hablas con la gente joven y la gente no tan jóvenes y conocen todos sus derechos. Y el no conocer tus derechos y valorar tus libertades y tus valores, pues hace que se puedan tan fácil aniquilar, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este caso y que lleva pasando, como dijo Josué, hace muchísimo tiempo. Muy bien, pues ahora precisamente Josué se ha tenido que marchar, tiene otras conexiones y bueno, le agradecemos tantísimo que haya estado estos minutos con nosotros. Nosotros ahora vamos a ver un pequeño vídeo de lo que está pasando en la calle. Nos interesa muchísimo que lo sepan todos nuestros amigos. Es un vídeo porque Actúa Familia también ha estado en la calle, nuestros amigos pues se han hecho sentir y bueno, hay declaraciones de Fuencisla, delegada en Madrid y de algunos otros que bueno, están ahí a pie de calle haciendo la rebelión contra este golpe, este auténtico golpe de Estado, golpe de mano al orden y a la ley que ha perpetrado Pedro Sánchez. Así que, dentro vídeo. España no se vende, España se defiende. Los actuantes estamos entre una avalancha de patriotas hasta la sede del indigno PSOE, con una historia, una trayectoria trágica para España y para los españoles. El legítimo derecho a defender lo nuestro, nuestra historia, nuestros valores. No hay violencia, pero tenemos derecho a defendernos. Este puñado de españoles patriotas son la esperanza de que España no caiga en el abismo de una tiranía. Aquí no hay violentos, aquí hay patriotas, aquí hay patriotas que ya no podemos más, indignados, nos sentimos pisoteados. No queremos una dictadura en España. Esto es un golpe de Estado que quiere llevarnos a la dictadura. No queremos una dictadura. Queremos nuestros derechos, nuestras libertades. Queremos una España unida, fuerte. Y este gobierno tiránico nos está llevando al abismo. Muchos españoles, muchos madrileños somos conscientes del grave peligro en el que se encuentra actualmente la nación española por el golpe de Estado que está dando el gobierno de Pedro Sánchez. Y hemos salido a decir que no estamos dispuestos a consentirlo. No lo podemos consentir y no lo vamos a consentir. Cueste lo que cueste. Estamos a la entrada de la calle Ferraz. Madrid se ha echado a la calle para protestar, para manifestar su indignación por el golpe de Estado. En Actúa Familia creemos que lo más importante ahora es defender la unidad de España, la libertad, los valores, lo que nos están robando por 7 votos. España no se vende, España se defiende. Un abrazo a todos los actuantes, todos los hermanos de Hispanoamérica y a todos los de España. Y como siempre, ¡viva España! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Muy bien, y ahora continuamos con otro bloque, porque hay una serie de preguntas. Yo también tengo algunas que Caterina va a realizar. Ha estado recopilando de nuestros amigos, de nuestros oyentes y que quieren planteárnoslas. Caterina, adelante. Bueno, pues como había dicho Pedro, también nos interesa que la gente de Hispanoamérica reconozca y entienda lo que está sucediendo en su país. Lo primero es que el PP había dicho antes de las elecciones que era más fácil pactar con PSOE que con Vox. Entonces, ¿por qué los españoles pro vida decidieron darle su voto al PP antes que a Vox? ¿De qué se trata estos votos? ¿De miedo, de indiferencia, de fanatismo, de ignorancia? María, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que fue una campaña, ¿no? Una campaña que hizo Feijóo apelando al voto útil, que sabemos todo que es mentira, que resultó ser un fracaso, que resultó ser una estafa y que nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, volviendo al tema de los valores, hay muchísimos españoles que han sido anestesiados con el tema del aborto, ¿no? No importa que maten a 100.000, 1.000.000, 500.000. Entonces las personas ni sienten ni padecen y además porque se ha hecho muy bien, porque se habla de un derecho de la mujer y en la Unión Europea un derecho humano. Entonces, hasta los provida piensan que es más importante salvar ciertas pequeñas, ¿no? O tener ciertas pequeñas victorias sin reconocer que el derecho más importante que existe es el derecho a la vida. Y eso es lamentable y denunciable. Gracias, María. José Luis Tibi, ¿qué nos puedes decir? Pues creo que ha sido una mezcla de todo. En España se estila mucho el votar al partido de toda la vida, ¿no? Es lo que dije antes, la mentalidad de aficionado al fútbol. Cuesta mucho a una persona decirle bueno, que el partido al que ha votado toda su vida, que es una mierda, con perdón de la expresión. Cuesta muchísimo. Pero bueno, precisamente la existencia de Vox es la demostración de que no es imposible. Es decir, prácticamente todos los votantes de Vox vienen del PP. Sí que es verdad que muchos votantes de Vox parece que han vuelto al PP también por el miedo al PSOE y por lo que ha dicho María de apelar al voto útil y tal. Y también porque hay una gran desconexión entre los políticos del PP y los votantes del PP. Los votantes del PP son más parecidos a Vox realmente que, que a sus propios dirigentes. Pero esto el votante medio no lo sabe. El votante medio no está tan pendiente de las redes sociales o de las noticias políticas como podemos estarlo los que estamos aquí. Se informan por, qué sé yo, por El Mundo, que es un periódico que es prácticamente un periódico de izquierdas. Es decir, tú lees El Mundo y estás leyendo un periódico de izquierdas. Bueno, básicamente es eso también. Los medios de comunicación han influido muchísimo. Gracias, José Así es. Luis Tibi. Y bueno, ¿ustedes qué creen que se puede esperar de otros 4 años de gobierno con Pedro Sánchez? María. La verdad, yo no sé qué más esperar porque han hecho de todo, ¿no? Realmente, yo creo, fíjate que volviendo a mi argumento inicial o intermedio, yo creo que al final, como es una agenda internacional la que va marcando los gobiernos nacionales, ¿no? Tú lo sabes muy bien, Caterina, en México, ¿no? Ahora toca mujer, presidente, para a defender el tema del feminismo y el aborto, el tema de la inmigración ilegal, pues no sabemos con qué saldrá ahora el Grupo de Puebla o el Foro Sao Paulo. Desde luego lo que sí sabemos es que la victoria de Javier Milei en Argentina conlleva y supone un duro golpe. Y yo creo que al final, si estamos atentos a las diferentes cumbres, foros de Davos, convenciones de Naciones Unidas, tratados de la Unión Europea y comisiones, vamos a ver que eso es la agenda que le va a marcar a España. Pero pues, por supuesto, independientemente, pues con todos estos pactos también sabemos que seguramente se producirá un referéndum, se irán dándose las concesiones a todos los independentistas, la amnistía para los golpistas, etcétera. Gracias, Muy bien, María.
Como sabemos que, bueno, tú dentro de nada tienes que coger un vuelo a Miami, tienes prisa y no queremos prolongar mucho más. Esto está que arde, España está que arde y que mañana tenemos un día de huelga general, mañana viernes 24, que se ha convocado por parte del Sindicato Solidaridad, que nosotros desde Tu Familia apoyamos, que yo me quedaré muy tranquilamente en mi casa de retiro para protestar con fuerza contra este golpe de Estado, el golpe a la democracia y golpe a la Constitución española. Vamos a seguir luchando, pero antes de despedirnos, queremos que nos digáis qué se puede hacer, cómo podemos seguir resistiendo, qué líneas de actuación política y social deberíamos tener, deberían tener los partidos, deberíamos tener cada uno de nosotros y las asociaciones. Decidnos algo. Josué. José Luis. Perdón, Josué, José Luis TV. Bueno, pues dar la batalla en todos los frentes, en internet, en las calles, en los medios, en las instituciones, incluso la cena de Navidad, cuando tu cuñado sindicalista se toma un par de copas y empieza a decir tonterías, pues no callarse por temor a molestar, no autocensurarse. O sea, todo lo contrario de lo que ha hecho el PP cuando ha tenido mayoría absoluta, pues eso, todo lo contrario. Muy bien. En vez de callarse y ponerse de perfil, actuar. ¿No, María? Sí, totalmente. Yo creo que también es importante mantener la presión y seguir hablando en libertad, informando a la ciudadanía que algunos tardan un poquito más de tiempo en reaccionar y darse cuenta realmente de lo que está pasando en España. Pero bueno, seguir defendiendo los derechos constitucionales, los derechos y libertades fundamentales, porque aunque no estamos viviendo en pandemia, sabemos que en cualquier momento pueden declarar un estado de excepción o algo similar por el tema de las manifestaciones y tener cuidado porque no va a venir ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas, ni los Estados Unidos a salvarnos, por lo tanto hay que trabajar en conjunto. Pero como decía José Luis, lamentablemente hay un partido, como es el Partido Popular, que se desentiende de todas estas manifestaciones, que no defiende ni principios y valores y que para mí es tan causante de lo que está pasando como el Partido Socialista. Yo realmente me parece que la ciudadanía tiene que despertar y dejar de regalar el voto pro vida, pro patria, pro familia, a un partido como el Partido Popular, que como bien sabe Caterina, ha pasado lo mismo, ¿no? Ha pasado lo mismo en la política mexicana y a menos que la ciudadanía se niegue a votar por ese tipo de partido que conlleva pues acabar con nuestras naciones como la tenemos, y seguir dando la batalla. Yo creo que los jóvenes ahora se están rebelando y poco a poco, fijaros lo que ha pasado en Argentina, llega a un punto de no retorno en el que al final la gente ha votado por un outsider como Javier Milei y ha decidido abrazar la agenda pro vida, pro familia, pro libertad. Esperemos que España no tenga que llegar hasta ese punto, pero sí que reaccionen cuanto antes porque nos vamos a la deriva. Muy bien, pues despedimos ya, ¿no, Catarina? A nuestro Claro que sí, invitado. pues agradecerte a ti, Pedro, agradecerte a María, a Josué, a José Luis TV y a todos los que nos están viendo y escuchando. Hay que terminar esto con esperanza. Como decía Josué, España no está muerta, está dormida. Y así el mundo entero, tenemos esperanza, la esperanza que nos trae una victoria a Javier Milei, la esperanza que nos da un Eduardo Verástegui que quiere ser candidato independiente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Formarnos, informarnos, no callarnos, dar la batalla en todos los aspectos, especialmente la cultural, ser guerreros, valientes, decididos y sobre todo, providas, sean congruentes con su voto, voten únicamente a candidatos y políticos pro vida, pro familia y pro libertad. Porque si las leyes pro muerte han pasado, es por culpa de ustedes que los han puesto en el poder. Es momento de ser congruentes, de ser decididos, de ser guerreros y ser valientes. No se puede decir más claro. Así que nos despedimos hasta dentro de 15 días, donde empezaremos ya a tener un encuentro sobre Alumbra la Vida, nuestra campaña para el 28 de diciembre. El año pasado fue en casi 100 ciudades de toda Hispanoamérica y este año queremos repetir, queremos dar la batalla por la vida, por la familia, contra la sexualización de los niños, contra el aborto para los niños y lo haremos en la calle, en las plazas. Así que dentro de 15 días, nuestro primer encuentro de Alumbra la Vida y os dejamos con un vídeo que lo va a anunciar. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias, María, Tibi, Josué.
Un placer. Pronto, chao. Chao. Dedicado a los que resisten con honor, para los que se visten de valor. Le hablo a este pueblo digno y vencedor. La resistencia dice, aquí estoy. La resistencia dice, aquí estoy. Porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace. Somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte, un pueblo vivo y fuerte. Somos fuertes, valientes, nadamos contra la corriente. Somos la voz que expresa firmeza y destreza que nos atraviesa.